Bienvenidos a un caso de los más perturbadores de la historia. Hoy desenterraremos algo que ha estado enterrado en las montañas de Carolina del Norte durante generaciones, algo de lo que la gente local no habla, ni siquiera después de todo este tiempo. Comenten desde donde lo ven y agárrense, porque esta historia supera cualquier cosa que puedan imaginar. Año 1869. Las montañas Apalaches de Carolina del Norte escondían secretos que ningún mapa podía revelar. La zona era un mosaico de cañones, bosques y pueblos aislados que prácticamente no tenían contacto con el mundo exterior. El condado de Madison, en particular, era famoso por su terreno salvaje y por clanes que habían vivido allí durante generaciones, fuera de la ley. La guerra civil había terminado apenas 4 años antes. El sur estaba devastado. Carolina del Norte en caos. Los caminos eran malos, los sheriffs eran escasos y la justicia estaba en manos de las comunidades locales más que de un código de leyes. Era una época en la que perderse en las montañas significaba desaparecer sin más, sin preguntas, sin búsqueda. Oculta entre montañas nevadas y cañones oscuros, había una finca que abarcaba valles enteros. La familia que allí habitaba era conocida por los aldeanos como los amos del Valle Oscuro. Nadie sabía con certeza cuándo habían llegado. Los registros del condado mostraban que habían estado allí antes de la guerra, posiblemente ya en 1847. Apenas bajaban a los pueblos, hacían sus provisiones y volvían a subir, lejos de cualquier vecino. El patriarca era un hombre alto, barbudo, con una mirada que parecía perforarte. No solo era dueña de la tierra, era jefa de toda una familia que parecía un pequeño reino aparte. Había rumores de viajeros que se aventuraban por allí y que hablaban de lo rara que era esa familia, de cómo miraban a la gente que se acercaba con una intensidad inquietante. El castillo era en sí una fortaleza natural, rodeada de montañas escarpadas por todos lados. Solo había un camino angosto que conducía hasta allí, y estaba vigilado. Cualquier intruso que se acercara sin ser invitado era recibido por la familia, siempre armada, siempre silenciosa. No amenazaban con palabras, amenazaban con su presencia. Los pocos que lo alcanzaron lo encontraron extraño. Había algunos edificios de madera dispersos por el valle, graneros demasiado grandes para el ganado que tenían, y una casa principal en la cima de una colina, desde donde se podía observar todo lo que sucedía a su alrededor. El humo salía de las chimeneas incluso en verano, y el olor que desprendía era extraño, casi sofocante. Pero lo que más perturbaba a los aldeanos de las cercanías eran las desapariciones. Desde el final de la guerra, en 1865, los viajeros que tomaban el camino a través de las montañas simplemente desaparecían. Comerciantes, soldados licenciados que regresaban a casa, familias enteras que buscaban empezar de nuevo en otro lugar. Fueron vistos por última vez cerca del Valle Oscuro y nunca más se supo de ellos. Cuando las autoridades locales finalmente escucharon los informes, vieron un patrón preocupante. Entre 1865 y 1869 habían desaparecido al menos 17 personas en esa parte concreta de las montañas. El sheriff del condado de Madison, un excombatiente llamado Thomas Brennan, llevaba un registro dudoso de tales incidentes en un cuaderno de cuero gastado. Cada ficha tenía un nombre, una fecha aproximada de último avistamiento y siempre la misma nota al final. Última ubicación conocida, cerca del Valle Norte. Lo que más inquietaba en estas desapariciones era que no dejaban rastro. No había cadáveres, ni objetos abandonados en los caminos, ni rastros de enfrentamientos o luchas.
Las personas simplemente desaparecían, como si la montaña misma se los tragara. Los caballos se desvanecían junto con sus jinetes, las carretas se esfumaban e incluso los perros que algunos viajeros llevaban consigo jamás volvían a ser vistos ni oídos. Los aldeanos cercanos comenzaron a evitar ese camino. Los mercaderes que antes atajaban por la montaña comenzaron a dar rodeos inmensos que añadían jornadas enteras a sus viajes antes que atravesar el valle oscuro. Había un temor no expresado, una conciencia silenciosa de que algo muy equivocado estaba ocurriendo en esas tierras, pero nadie se atrevía a enfrentarse a la familia que allí residía. En 1868, un incidente llamó más la atención que otros. 4 hombres que llevaban provisiones a un pueblo al otro lado de la montaña desaparecieron. Habían salido de Asheville una mañana de octubre al frente de 3 carretas repletas de herramientas, telas y víveres. Eran hombres experimentados, conocedores del camino. Lo habían recorrido docenas de veces. Cuando no llegaron a casa una semana después, sus familias exigieron una investigación. El sheriff Brennan y 6 hombres armados finalmente subieron al Valle Oscuro. Era la primera vez que una autoridad oficial se acercaba a esa propiedad y llamaba a su puerta. La expedición se puso en marcha una mañana gélida de noviembre. El sendero serpenteaba entre pinos colosales y cañones profundos. El bosque estaba en silencio. No se oía un pájaro, no se oía un animal, nada, solo el sonido de los caballos sobre la tierra helada. A la entrada del valle les recibieron 3 familiares. No dijeron nada, simplemente cerraron el paso con sus cuerpos y armas. El patriarca bajó de la casa principal poco después, con paso lento, como si no tuviera prisa. Su presencia era intimidante incluso desde la distancia, y cuando finalmente se enfrentó al sheriff, sus ojos mostraban una frialdad que hizo que incluso los hombres más valientes retrocedieran. Brennan preguntó por los comerciantes desaparecidos. El patriarca respondió con voz profunda y medida que ningún extraño había atravesado sus tierras. Cuando el sheriff lo apretó, citando las otras desapariciones a través de los años, el hombre simplemente repitió que no sabía nada, que vivía solo, que solo se preocupaba por su familia, por su tierra. No había ira en sus palabras, pero había algo peor, una certeza absoluta de que esa conversación no iba a ninguna parte. El sheriff trató de pedir permiso para registrar la propiedad, pero se le negó. El patriarca declaró con una serenidad perturbadora que eran tierras privadas, que tenía derecho a rechazar la entrada a quien quisiera, y que, si la ley intentaba abrirse paso, habría resistencia. La amenaza no estaba dicha, pero estaba presente, suspendida en el aire gélido de la montaña. Brennan miró a su alrededor y vio más familiares apostados en las colinas, todos armados, todos observando. La expedición volvió sin nada que mostrar, pero con horror en los ojos que ninguno de los hombres podía explicar. Después dijeron que la casa resumaba algo malo, que el aire era más denso en ese valle, que las miradas de esa familia guardaban cosas que era mejor no conocer. El sheriff tomó notas en su cuaderno, pero sabía que no tenía los recursos ni la autoridad para enfrentarse a toda una familia atrincherada en las montañas. Los meses que siguieron trajeron más desapariciones. Una pareja que se dirigía a Tennessee, un predicador errante que viajaba solo predicando en aldeas remotas, 2 cazadores experimentados que conocían esas montañas como la palma de su mano. Todos fueron vistos por última vez cerca del valle, y todos se convirtieron en solo nombres más en el cuaderno del sheriff, más familias sin respuestas, más tumbas vacías en el cementerio local.
La primavera de 1869 trajo sorpresas a la zona. Se nombró un nuevo juez para el condado de Madison, un hombre de Raleigh conocido por ser implacable y decidido a imponer la ley en los rincones más salvajes de Carolina del Norte. Se llamaba Harold Whitmore y, a diferencia de las autoridades locales, que se habían acostumbrado a la inmunidad de las montañas, pensaba que la ley debía llegar a todos los valles, a todas las fincas, a todas las familias. Whitmore llegó en marzo de ese año y exigió ver todos los archivos de casos sin resolver. Cuando el sheriff Brennan le entregó su cuaderno de casos perdidos, el juez se quedó horas revisando cada caso, cada detalle, cada patrón que surgía de esas páginas sucias. Se dio cuenta de lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a nombrar. Había una cantidad imposible de desapariciones en una sola área. El juez reunió a los líderes de las aldeas vecinas al Valle Oscuro. Era la primera vez que todos esos hombres se sentaban juntos y hablaban abiertamente sobre lo que había estado sucediendo. Las historias que se contaron esa noche fueron más allá de las desapariciones registradas. Algunos viajeros que habían estado allí años atrás juraron haber oído gritos en el valle por la noche. Se habló de grandes hogueras que ardían en las montañas cercanas durante días sin explicación. Un viejo granjero que vivía al lado de la propiedad familiar les dijo algo que nunca había revelado a la policía por temor a represalias. Dijo que en varias ocasiones, a lo largo de los años, había presenciado a familiares llevándose carretas tapadas en la madrugada en dirección a cierta parte del valle donde la vegetación era más espesa. Las carretas volvían vacías antes del amanecer, y el granjero había aprendido a no preguntar, a no mirar demasiado, a hacer como si no hubiera visto nada. Whitmore escuchó con creciente interés y luego hizo una elección que alteraría esa historia para siempre. Escribió una orden judicial que permitía un registro completo del Valle Oscuro. No iba a ser una visita como la que el sheriff había intentado hace meses. Iba a ser una operación combinada con autoridades de condados vecinos, suficientes hombres para que la familia no pudiera cerrar la puerta y despedirlos a todos. La noticia de la orden judicial corrió como la pólvora por las aldeas. Había esperanza y temor en el aire. Esperanza de que finalmente hubiera respuestas para tantas familias destrozadas por la incertidumbre, temor de lo que podrían encontrar en ese valle impenetrable durante tanto tiempo. Algunos lugareños advirtieron al juez que estaba avivando un fuego peligroso, que esa familia no se sometería a la ley, que habría sangre. Pero Whitmore se mantuvo firme. Preparó la expedición para principios de mayo, cuando los caminos estarían transitables tras el deshielo de primavera. Reunió a 20 hombres, incluido el sheriff Brennan y agentes de 3 condados. Todos iban armados, todos iban preparados para luchar, pero nadie iba preparado para lo que iban a encontrar. La noche antes de la expedición, algo extraño ocurrió. Uno de los graneros en la propiedad del granjero vecino se incendió. Las llamas se podían ver desde toda la comarca, tiñendo el cielo nocturno de un naranja amenazante. Cuando los aldeanos finalmente apagaron el fuego, se dieron cuenta de que había sido provocado, claramente deliberado. Era una advertencia, una señal de que la familia del Valle Oscuro estaba al tanto de lo que se acercaba y no lo toleraría. Algunos de los hombres que se habían alistado para la expedición desertaron tras el fuego. El miedo estaba ahí, latente, pero Whitmore no retrocedió. A la mañana siguiente, con los 15 hombres que aún lo seguían, la expedición partió hacia las montañas. La tensión en el aire era palpable.
Nubes bajas envolvían las cimas y la niebla espesa reducía la visibilidad. Era como si la naturaleza misma estuviera tratando de ocultar lo que se encontraba en ese valle. Cuando llegaron a la entrada de la propiedad, algo los sorprendió. No había nadie que les impidiera el paso. El camino estaba libre, silencioso, casi invitando. El sheriff Brennan, que conocía a esa familia, se estremeció. Esto no era correcto. La falta de resistencia era más aterradora que cualquier batalla. Era como si la familia los hubiera estado esperando, como si hubieran preparado algo que haría imposible cualquier resistencia. La expedición se movió lentamente por el valle. Las mismas estructuras que había visto antes todavía estaban allí, pero parecían diferentes en la luz gris de la mañana. Los graneros abiertos mecían sus puertas al viento. La casa principal, en la cima de la colina, estaba completamente silenciosa. No salía humo de las chimeneas, no había señales de vida. Era como si el lugar hubiera sido abandonado a toda prisa, pero había una sensación de que los observaban desde algún lugar oculto. Los hombres desmontaron y registraron las construcciones más cercanas. El primer granero reveló algo extraño para una granja. Había aperos de labranza, por supuesto, pero también maquinaria que parecía fuera de lugar. Cadenas pesadas colgando de las vigas, ganchos de metal anclados en las paredes, y una cantidad excesiva de hachas y sierras en perfecto estado, como si las usaran y limpiaran obsesivamente. El segundo granero fue aún más perturbador. En el interior había montones de ropa doblada. No eran ropas familiares, sino de viajero, unas de hombre, otras de mujer, todas deterioradas. Había abrigos de invierno, sombreros, botas, cinturones con hebillas enjolladas. Cada pieza parecía conservada, como trofeos o recuerdos de algo que nadie quería recordar. Entre las cosas, el sheriff Brennan reconoció un chaleco. Era de uno de los comerciantes desaparecidos el año anterior, uno que conocía en persona y cuya familia aún tenía esperanzas. El hallazgo confirmó lo que todos sospechaban, pero ver la evidencia con sus propios ojos lo hacía todo horriblemente real. Esa familia estaba relacionada con las desapariciones que habían plagado la región durante años. El juez Whitmore mandó que todo se registrara. Cada prenda fue catalogada, cada detalle anotado. Mientras que otros hombres hacían esto, los demás se dirigieron a la casa principal. El edificio era más grande de lo que parecía desde lejos, con 2 pisos y una terraza que rodeaba toda la fachada. La puerta principal estaba entreabierta, balanceándose, crujiendo en un ritmo que resonaba en el valle vacío. En la casa, el silencio era sofocante. Las habitaciones estaban ordenadas, casi demasiado. Muebles en su lugar, platos limpios en la cocina, camas hechas en los dormitorios de arriba. Pero no había nadie. Toda la familia se había ido. Se habían llevado solo lo necesario y habían dejado atrás una casa que hablaba sin palabras. En la sala principal, un libro de registro estaba abierto en la mesa, como si alguien hubiera estado escribiendo en él recientemente. El libro tenía registros desde 1847, cuando la familia al parecer había comprado esa tierra. Eran anotaciones de cosechas, ventas, nacimientos y defunciones familiares. Todo iba bien hasta que alcanzaron las entradas posteriores a 1865. Desde entonces la forma de los registros se transformó. Fechas, solo números, nada más, como si estuvieran contando algo que no querían nombrar. Uno de los diputados descubrió otro libro oculto tras una estantería de la biblioteca. Este era diferente, escrito en un código aparentemente incomprensible,
pero que, tras examinarlo detenidamente, no era más que un simple sistema de sustitución de letras. Cuando descifraron las primeras páginas, la sangre se les heló en las venas. Eran descripciones minuciosas de quienes habían transitado por la propiedad, apariencia, vestimenta, a dónde decían que se dirigían. Cada anotación finalizaba con una fecha y una palabra en latín: tractatum, procesado. No había información sobre qué implicaba este procesamiento, pero la frialdad clínica de las notas indicaba una operación sistemática y premeditada, organizada mucho más allá de impulsos aleatorios. La familia había convertido ese valle aislado en una especie de trampa silenciosa para cualquiera lo suficientemente desafortunado como para aventurarse en él. El juez Whitmore sintió su convicción vacilar mientras leía esas líneas. Había combatido el crimen toda su vida. Había presenciado lo que podían hacerse los humanos entre sí, pero la magnitud y la forma de lo que estaban descubriendo allí superaban todo lo que había visto antes. Esto no era obra de personas locas que hacían cosas por arrebatos. Era toda una familia consagrada a algo oscuro. Mientras los hombres seguían revisando la casa, un grito llegó desde fuera. Algunos de la partida salieron corriendo y vieron a uno de los diputados señalando un punto alejado del valle, donde la vegetación era más espesa. Había descubierto un camino apenas visible que conducía a una zona de la propiedad no visible desde las construcciones principales. El camino era angosto, como si estuviera diseñado para pasar desapercibido, y descendía hacia un barranco profundo. La manada continuó por el camino, cada paso más tenso que el anterior. Cada paso pesaba más que el anterior, el silencio más denso. Llegaron a un claro donde la tierra había sido removida varias veces. Se notaban los restos de antiguas excavaciones, lugares donde la tierra era de distinto color, señal de que había sido removida y rellenada muchas veces a lo largo de los años, y no hacía falta ser un genio para saber lo que eso significaba. El juez les ordenó cavar. No fue una decisión fácil. Todos conocían los riesgos, pero era necesario. La evidencia debía registrarse. Las familias de las víctimas merecían respuestas. La magnitud de los delitos de esa familia debía comprenderse para que la justicia pudiera servirse de alguna manera. Los hombres cavaron por turnos, documentando cada capa de tierra que desenterraban. La excavación continuó durante 3 días. El juez Whitmore telegrafió a Raleigh pidiendo refuerzos, y pronto llegaron al lugar autoridades estatales con mejor equipo y personal capacitado para este tipo de investigación. Las noticias sobre lo que estaban desenterrando en el Valle Oscuro se extendieron como la pólvora, y periodistas de todas partes de Carolina del Norte acudieron en masa al valle para obtener más información. Los hallazgos confirmed her worst fears. En ese claro escondido, descubrieron pruebas materiales que relacionaban directamente a la familia con las desapariciones. Se recuperaron efectos personales, cosas que las familias de las víctimas pudieron reconocer sin lugar a dudas. Había anillos de boda, relojes de bolsillo grabados, medallas militares que los veteranos llevaban. Cada cosa que encontraba era otra historia interrumpida, otra vida que nunca llegó a casa. Los arqueólogos también hallaron más registros enterrados en cajas de metal para protegerlos de la humedad. Eran cartas sin enviar, diarios sin regresar, identificaciones que deberían haber viajado con sus dueños. La forma en que se había archivado todo indicaba que la familia guardaba estos archivos por una razón, como si quisieran revivir sus pasos o simplemente por una obsesión por documentar todo. Mientras las excavaciones continuaban, otros de la expedición ampliada exploraron partes más distantes de la propiedad.
se dieron cuenta de que el valle era más extenso de lo que aparentaba, extendiéndose por kilómetros entre barrancos menores y bosques densos. Había otros claros similares al primero, todos ellos desgastados por el tiempo. La magnitud de la operación era impresionante, lo que indicaba que las desapariciones registradas oficialmente eran solo la punta del iceberg. En una de las construcciones más pequeñas, alejada de la casa principal, descubrieron algo que les dio una idea de cómo funcionaba la familia. Tenía mapas de la zona colgados en las paredes, con caminos señalizados, lugares de descanso e incluso estimaciones de cuándo pasaban por allí viajeros. La familia había analizado los movimientos en la zona con precisión casi científica, transformando la geografía en táctica. También había registros financieros que revelaron otra capa de los delitos. La familia había ido vendiendo las pertenencias de las víctimas en distintas ciudades, siempre a través de terceros, siempre en pequeñas cantidades para no llamar la atención. Los caballos se vendían en un condado, las herramientas en otro, las telas y la comida en un tercero. Era una forma bien estructurada de sacar dinero de sus delitos con el menor riesgo de ser descubierto. Los periódicos comenzaron a publicar los resultados y la historia se hizo nacional. El caso del Valle Oscuro se convirtió en una de las investigaciones criminales más publicitadas del país ese año. Familias de todo el sur que tenían seres queridos desaparecidos en carreteras comenzaron a preguntarse si sus casos podrían estar relacionados. El sheriff Brennan recibía cartas todos los días de personas que buscaban, que esperaban, temiendo encontrar. Pero lo que todos se preguntaban era, ¿dónde estaba la familia? Se habían esfumado, como si hubieran sabido cuándo llegaría la ley y hubieran planeado su huida con la misma precisión con la que cometieron sus delitos. No había señales, no había avistamientos, no había indicios de en qué dirección habían ido. Era como si se hubieran fundido con las montañas que conocían tan bien. Se llenaron de carteles con las descripciones de la familia toda Carolina del Norte y los estados de alrededor. El patriarca era un hombre de unos 50 años, más alto que la media, con barba espesa ya canosa y ojos negros e intensos. Se buscaban a otros 4 familiares adultos, todos descritos en detalle. Se ofrecieron recompensas por información que llevara a su captura, pero semanas fueron y vinieron sin pistas concretas. Empezaron a surgir teorías sobre qué había pasado con la familia. Otros pensaban que habían escapado al oeste, a las llanuras más allá del Mississippi, donde la ley aún era débil. Otros pensaron que se habían dividido, cada uno siguiendo un camino diferente, tal vez asumiendo nuevas identidades en lugares donde nadie preguntaría. Incluso algunos decían que nunca habían salido realmente de las montañas, que conocían refugios en lo profundo de los Apalaches donde podían vivir para siempre. El juez Whitmore pasó los meses siguientes buscando cualquier pista. Se desplazó él mismo a pueblos donde se habían avistado, interrogó a decenas de personas que decían saber, y siguió cada pista prometedora hasta su inevitable decepción. La impotencia de haber descubierto los delitos y no poder llevar a los culpables ante la justicia le pesaba. Las pruebas estaban ahí, las víctimas identificadas, pero los culpables seguían desaparecidos. En septiembre de 1869, la propiedad fue confiscada formalmente por el Estado. Los edificios fueron derribados, los materiales vendidos y el valle fue recuperado lentamente por la naturaleza. El gobierno determinó que el lugar estaba demasiado contaminado para volver a ser habitado, y simplemente selló el área, dejando que el bosque reclamara lo que había sido. Los meses que siguieron a los hallazgos del Valle Oscuro transformaron la región. Comunidades que antes estaban separadas, desconfiadas la una de la otra,
se unieron con un solo propósito: descubrir cómo había podido suceder esto durante tanto tiempo sin que nadie hiciera nada al respecto. Era una pregunta que perseguía a cualquiera que estuviera al tanto de los rumores, que hubiera oído las historias, que supiera que algo andaba mal, pero que hubiera permanecido en silencio. El sheriff Brennan, en particular, llevaba una gran culpa. Había registrado las desapariciones, había estado en la propiedad una vez, pero no había empujado. En entrevistas posteriores a los periódicos, reconoció que el miedo había influido, que la familia proyectaba una amenaza tan intensa que parecía mejor dejarlo en paz. Era una confesión sincera, pero dolorosa, y que reflejaba la situación de muchas autoridades locales en zonas alejadas en aquel tiempo. La investigación encontró algo aún más inquietante acerca de la estructura familiar. Por medio de documentos históricos y entrevistas con personas que los habían conocido a lo largo de los años, los investigadores reconstruyeron la forma en que se había desarrollado esa dinastía. Al parecer, el patriarca había llegado a Carolina del Norte desde Virginia en la década de 1840, huyendo de algo que nunca se especificó. Había alusiones dispersas en archivos antiguos de delitos locales, pero nada definitivo. Se había establecido intencionalmente en las montañas, en un punto aislado y con dominio de las vías de paso. El valle no era solo una finca, era una posición. El camino que lo cruzaba era una de las pocas rutas más o menos directas a través de esa parte de los montes Apalaches, y todo viajero que quisiera ahorrarse jornadas de camino acabaría por tomarlo. La familia lo conocía y había edificado toda su empresa sobre esta geografía. En los años que siguieron, el patriarca había ampliado la familia con matrimonios calculados y la captación de personas que, por una u otra razón, se hallaban desvinculadas de otras comunidades. Eran gente al margen, algunas con pasado turbio, otras desesperadas por encajar. La familia daba estructura, sentido, lealtad protectora, pero también cautiva. Una de las cosas más impactantes que salió a la luz en la investigación fue cómo la familia había logrado ocultar sus actividades incluso entre ellos mismos, al menos en parte. A través de testimonios de personas que apenas habían interactuado con los miembros más jóvenes de la familia, se supo que no todos participaban en las actividades más turbias. Existía una jerarquía bien definida, y solo los más allegados al patriarca participaban en las principales decisiones y ejecuciones, mientras que el resto realizaba labores periféricas sin tener una visión completa de la situación. Esta división fue una movida inteligente y manipuladora. Posibilitaba a la familia actuar con normalidad cuando era preciso, con algunos de sus miembros capaces de moverse entre comunidades vecinas sin dar muestras de estar al tanto de los delitos. Era también una forma de control interno, dejando el poder en manos del patriarca y sus fieles y leales seguidores, y los demás permanecían en una dependencia sin percatarse de todo lo que ocurría a su alrededor. Los investigadores también encontraron que la familia había cultivado relaciones con ciertas personas de pueblos cercanos. No eran amistades reales, sino más bien relaciones transaccionales que servían a un propósito. Había un tratante en un pueblo lejano que les compraba todo sin preguntar. Tenía un pequeño funcionario de otro condado que les avisaba cuando las autoridades andaban cerca. Estas relaciones se sostenían mediante pequeños favores y, supongo, amenazas sutiles cuando era necesario. El examen de los registros financieros hallados en la propiedad mostró que la familia había amasado una fortuna a lo largo de los años. No solo vendían las posesiones de las víctimas, sino que realizaban inversiones inteligentes en propiedades vecinas,
Otorgaban préstamos usurarios a granjeros en apuros y participaban en negocios legítimos en pueblos lejanos que no asociaban a los inversores con la familia del Valle Oscuro. Habían creado un imperio económico que era a la vez fruto de sus delitos y motor para seguir delinquiendo. Este hallazgo abrió la puerta a preguntas inquietantes sobre cuántas otras personas podrían estar lucrándose inconscientemente de los delitos. Habían vendido tierras a corredores de la familia a buen precio. Había gente que se había hecho rica vendiendo aparejos y provisiones para la finca. Incluso había políticos locales que habían tomado donaciones de campaña de personas que ahora parecían estar asociadas con la familia. La red de complicidad inconsciente era amplia y compleja. El juez Whitmore ordenó que se investigaran estos vínculos, pero pronto descubrió que era un callejón sin salida, casi imposible de rastrear por completo. Muchas de las operaciones se habían realizado años atrás. Los libros estaban incompletos y separar la complicidad real de la ignorancia inocente era casi imposible. Se enfocó en los delitos mayores y en la captura de la familia, dejando las líneas secundarias para más adelante, lo que nunca llegó a suceder en la práctica. En este tiempo, el daño psicológico en las poblaciones locales fue enorme. Las familias que habían perdido a seres queridos años atrás ahora tenían una respuesta, pero esa respuesta trajo nuevo dolor. Conocer la verdad no trajo consuelo, solo una comprensión del horror que sus seres queridos habían soportado. Había dolor, pero también rabia. Rabia contra la familia criminal, contra las instituciones que habían fallado en proteger a los inocentes. También hubo conflictos entre comunidades. Algunos pueblos tildaron a otros de colaboracionistas, de no denunciar sospechas, de poner por encima de todo su seguridad. Estas acusaciones no carecían de fundamento, pero también pasaban por alto la realidad de la vida en una zona donde la ley estaba ausente y la supervivencia dependía de no llamar la atención. Era sencillo criticar a posteriori, mucho más complicado comprender las presiones y los temores que generaron el silencio colectivo. Los periódicos siguieron informando y el caso se convirtió en una especie de fenómeno nacional. Algo en el aislamiento de las montañas, en la estructura familiar como una organización criminal y en la magnitud de los delitos que capturaron mórbidamente la imaginación del público. Surgieron analogías con otros casos históricos, especulaciones sobre cuántas familias más podrían estar en situaciones similares en lugares aislados del país, discusiones sobre cómo prevenir que esto vuelva a ocurrir. Esta atención nacional tuvo efectos positivos y negativos. Por un lado, siguió presionando a las autoridades para que siguieran buscando a la familia fugitiva. Por otro lado, generó paranoia en el campo, donde los vecinos comenzaron a sospechar entre ellos, donde cualquier familia aislada era sospechosa. El Valle Oscuro se había transformado en un icono y, como todos los iconos, arrastraba significados más allá de los detalles del caso. En noviembre de 1869, casi medio año después del primer hallazgo, llegó un informe alentador. Un telegrafista de Tennessee dijo haber visto una familia que coincidía con la descripción pasar por un pequeño pueblo cerca de la frontera de Kentucky. El juez Whitmore preparó una partida inmediatamente, y él mismo partió con varios diputados y cazadores de recompensas que habían acudido por las recompensas. Llegaron a la ciudad en cuestión y llevaron a cabo entrevistas exhaustivas. Algunos afirmaron haberlos visto, y los detalles que proporcionaron encajaban. El patriarca imponente, el resto de la familia viajando juntos pero manteniéndose alejados de los forasteros, la manera en que siempre pagaban los víveres en monedas, nunca en billetes rastreables.
El rastro parecía reciente, auténtico, algo tangible después de meses de frustración. La expedición partió hacia el norte, entrando en Kentucky, siguiendo informes cada vez más recientes. Por un par de días estuvieron cerca, pero luego el rastro se enfrió. No hubo más avistamientos, no más informes. Era como si la familia se hubiera desvanecido. Whitmore y sus hombres buscaron en la zona durante semanas, peinando cada pueblo, cada granja aislada, pero no descubrieron nada más. La decepción que invadió al juez Whitmore después de que el rastro se perdiera en Kentucky fue aplastante. Había gastado meses de su vida, recursos estatales y montañas de energía emocional en la búsqueda de justicia. Volver a Carolina del Norte con las manos vacías fue como fracasar no solo en el trabajo, sino en la vida. Las familias de las víctimas merecían más que pruebas y declaraciones. Merecían ver a los culpables arrastrados ante la justicia por sus delitos. En el camino de vuelta, Whitmore empezó a darse cuenta de algo que había visto, pero que no había terminado de encajar durante la investigación. La familia no había cometido solo delitos oportunistas. Habían creado un sistema, y los sistemas no se improvisan, no se perfeccionan sin práctica, sin desarrollo a lo largo del tiempo. Lo que implicaba que lo que habían encontrado en el Valle Oscuro no era el principio, sino solo la mitad del camino. Esto le abrió la puerta a una nueva línea de investigación. De vuelta en el condado de Madison, a principios de 1870, empezó a consultar registros históricos más antiguos, no solo de Carolina del Norte, sino también de Virginia, de donde supuestamente había venido el patriarca. Fue agotador. Los archivos de la época eran fragmentarios y desordenados, pero Whitmore era sistemático y tenaz. Pasó semanas en archivos polvorientos de oficinas de registro y tribunales, rastreando patrones, y los encontró. En los archivos del condado de Augusta en Virginia, se mencionaba una familia que vivía en las montañas Blue Ridge en las décadas de 1830 y 1840. Las descripciones eran vagas, pero había rumores de viajeros que desaparecían en una zona en particular y una investigación que nunca llegó a una conclusión. La familia referida en estos documentos había dejado la zona de forma repentina en 1844, y el nombre del patriarca, aunque escrito de forma ligeramente distinta, parecía tratarse del mismo hombre que décadas más tarde dominaría el Valle Oscuro. Whitmore compartió estos hallazgos con la policía de Virginia y se abrió una investigación retrospectiva. Lo que descubrieron fue perturbador. Había más desapariciones de lo que indicaban los registros oficiales, en parte porque muchas víctimas eran transeúntes sin conexiones locales que pudieran notar o informar de inmediato su ausencia. Las entrevistas con antiguos residentes que todavía se encontraban en la zona revelaron cuentos que se habían susurrado de generación en generación sobre una familia peculiar que vivía aislada y que era mejor evitar. Uno de ellos, un anciano que en 1870 tenía más de 80 años, relató sus recuerdos de cuando era joven. Se acordó de las advertencias de su padre de nunca tomar hospitalidad de esa familia, de nunca acercarse a sus tierras al caer la noche y de seguir su camino si se los encontraba en el camino. Eran advertencias sin explicaciones, el tipo de conocimiento que se transmite no a través de hechos, sino a través del miedo compartido y la intuición colectiva. Esta área de estudio descubrió algo acerca de la familia. No eran delincuentes oportunistas que habían ido cayendo en prácticas cada vez más turbias. Parecían una familia que había integrado la criminalidad en su ADN familiar, probablemente durante generaciones.
El patriarca que todos conocieron en Valle Oscuro probablemente lo había aprendido de su propio pasado, y la huida de Virginia a Carolina del Norte no había sido una fuga aleatoria, sino una retirada estratégica cuando el calor de la sospecha se acercó demasiado. Esta información cambió por completo la manera en que Whitmore interpretaba el caso. Ya no se enfrentaban a una familia degenerada en un lugar particular, sino a una tradición nómada de depredación que había sobrevivido a través de generaciones y lugares. La implicación era escalofriante. Si la familia había huido de nuevo, probablemente repetirían el mismo patrón, asentándose en alguna otra parte aislada y finalmente retomando su práctica. El juez envió alertas a las autoridades en los estados fronterizos y más al oeste, proporcionando descripciones y advertencias sobre el modus operandi de la familia. Pidió que vigilaran a toda familia que se instalara en parajes aislados con caminos controlados, que viviera alejada de vecinos o que tuviera más medios que los que corresponderían a las labores agrícolas que declarara. Era una forma de establecer una red de vigilancia temprana, aunque sabía que la extensión del país hacía inviable una vigilancia completa. Mientras tanto, en Carolina del Norte, el caso seguía resonando. El Valle Oscuro se había convertido en una leyenda local. Los padres lo contaban para avisar a sus hijos de que no debían fiarse de desconocidos, que debían quedarse en caminos conocidos, que no todo el mundo civilizado lo estaba de verdad. La historia se estaba convirtiendo en leyenda, y con ello llegaron las distorsiones, exageraciones que hacían que los acontecimientos reales parecieran casi discretos en comparación. Algunos aldeanos comenzaron a jurar que veían familiares en la zona, que habían regresado en secreto, que nunca se habían ido, que se escondían en cuevas profundas en las montañas. Estas acusaciones siempre se investigaron, pero siempre resultaron ser falsas, fruto de la paranoia o la búsqueda de atención. Pero cada avistamiento debía tomarse en serio. El riesgo de pasar por alto un avistamiento real era inaceptable. La casa, abandonada en el Valle Oscuro, se convirtió en una atracción morbosa. A pesar de intentar destruirla por completo, algunas partes sobrevivieron, devoradas lentamente por la vegetación. La gente empezó a peregrinar allí, a verlo con sus propios ojos, el lugar donde habían sucedido tantas cosas. El sheriff Brennan finalmente tuvo que poner carteles de advertencia y patrullar la zona de vez en cuando para ahuyentar a los visitantes, algunos de los cuales estaban llevándose trozos de los edificios como recuerdos macabros. También hubo un impacto económico real en el área. Las rutas comerciales que atravesaban esas montañas cambiaron para siempre. Incluso, a sabiendas de que la familia se había ido, los comerciantes y viajeros evitaban esa parte de los Apalaches. Finalmente, se abrieron nuevas carreteras que evadían por completo el Valle Oscuro, y la zona se aisló aún más de lo que estaba cuando la familia vivía allí. Era como si la tierra misma estuviera siendo reescrita para borrar lo que había ocurrido. En marzo de 1870, casi un año después de los primeros hallazgos, algo sucedió que dio nueva esperanza a la búsqueda. Una mujer entró en la oficina del sheriff Brennan, nerviosa y evidentemente indecisa sobre lo que iba a revelar. Se hizo pasar por una prima lejana de uno de los más jóvenes de la familia y dijo que había recibido una carta. La carta había sido enviada desde algún lugar de Montana. El matasellos era de un pueblecito cerca de las Rocosas. La misiva no revelaba confesiones ni pistas sobre el paradero actual de la familia. Era discreta, en un lenguaje que no delataría a nadie en caso de ser interceptada. Pero había mensajes cifrados que la prima descifró.
Hablaban de nuevos comienzos en las montañas y oportunidades en caminos menos patrullados. Pero sobre todo, el remitente de la carta proporcionaba la primera pista real sobre dónde podrían haberse establecido la familia. Whitmore llamó inmediatamente a las autoridades de Montana, pero la respuesta fue desalentadora. El territorio era enorme, poco habitado, poco controlado legalmente. La aldea desde donde se había mandado la carta era solo un punto de parada en los caminos de minas, con una población cambiante y sin policía de verdad. Localizar una familia en particular en ese mar sería como buscar granos de polvo en el desierto. Pero Whitmore no se rindió. Empezó a armar un expediente completo del caso, reuniendo todo lo que habían encontrado, todas las pistas que habían unido, todos los patrones que habían descubierto. Quería desarrollar una herramienta que pudiera distribuirse a autoridades de todo el país, en particular en zonas fronterizas donde continuamente surgían nuevas comunidades. Si la familia estaba en Montana o en cualquier otro lugar aislado, tarde o temprano alguien se daría cuenta si sabía qué buscar. El informe que Whitmore elaboró fue excepcionalmente detallado. Contenía tanto descripciones físicas de los integrantes de la familia que se buscaba como sus modus operandi, patrones de comportamiento, localizaciones favoritas e incluso peculiaridades lingüísticas que la gente que había tratado con ellos había llegado a observar. Era casi un perfil psicológico y criminológico antes de que existieran esas palabras, un adelanto de las técnicas de investigación que no se harían comunes hasta décadas después. Se distribuyeron copias del expediente a sheriffs, tribunales y agencias de la ley en más de 20 estados y territorios. Whitmore, él mismo escribió cartas explicativas a cada destinatario, subrayando la importancia del caso y pidiendo vigilancia. Algunas de estas autoridades respondieron con entusiasmo, otras nunca lo hicieron y algunas enviaron respuestas educadas, pero desinteresadas. La verdad era que cada estado tenía sus propios problemas, sus propias prioridades, y un caso de Carolina del Norte, por atroz que fuera, no siempre llegaba a la cima. En este tiempo, Whitmore también tuvo que enfrentarse a imitadores e informes falsos. La fama del caso había provocado que algunos locos se atribuyeran parentesco con la familia o cometieran crímenes similares invocando el Valle Oscuro. Cada uno de estos incidentes tenía que ser investigado. Los recursos tenían que ser desviados y la opinión pública a menudo no podía decir lo que estaba realmente relacionado con el caso original, y lo que eran simplemente delitos oportunistas que aprovechaban la notoriedad establecida. En junio de 1870, el juez recibió noticias alentadoras de Colorado. Una familia que coincidía con la descripción se había establecido en una zona montañosa aislada. Había adquirido tierras al lado de un camino por donde pasaban caravanas de colonos y mostraba los patrones de comportamiento descritos en el expediente. Whitmore montó otra expedición, esta vez colaborando con autoridades locales de Colorado, y no iba a perder la mejor oportunidad de captura desde que la familia había huido. El viaje a Colorado fue largo y agotador, y llevó a Whitmore y a su pequeño grupo a través de paisajes que parecían transformarse con cada estado que atravesaban. Viajaron en tren cuando pudo, pero aún quedaban cientos de kilómetros que cubrir a caballo o en carreta, a través de llanuras interminables y, finalmente, ascendiendo montañas que parecían guardianes de piedra. Cada milla que pasaba, Whitmore sentía que la tensión crecía, la posibilidad de finalmente llevar a esa familia ante la justicia acercándose. Cuando llegaron a la zona descrita en el informe en julio de 1870,
se encontraron con un pequeño pueblo de mineros y colonos en proceso de asentamiento. El pueblo más cercano apenas merecía ese nombre. No era más que una calle principal con algunos edificios de madera y tiendas de campaña dispersas. El sheriff local era un tipo joven, recién llegado, que había mandado el primer informe más por cubrirse las espaldas que por creer de verdad que hubieran dado con criminales buscados. La finca se encontraba a unos 20 kilómetros de la ciudad, en un angosto valle entre montañas que los nativos llamaban Cañón del Eco, por la manera en que los sonidos resonaban entre sus rocas. La familia que la habitaba había llegado hacía unos meses, a principios de primavera, y había adquirido tierras a través de un agente en Denver. Se mantenían alejados de los demás colonos, rechazaban invitaciones a reuniones sociales y solo se les veía cuando bajaban a comprar provisiones. Whitmore y sus hombres, junto con el sheriff local y 3 ayudantes de Colorado, planearon su acercamiento. Esta vez no hubo advertencia, no hubo escape. Decidieron que llegarían al Cañón del Eco antes del amanecer. Rodearían la propiedad en varias direcciones y se acercarían con fuerza suficiente para que cualquier resistencia fuera inútil. La imagen del valle oscuro vacío aún perseguía a Whitmore, y no iba a cometer el mismo error 2 veces. La expedición partió de noche, a caballo, bajo un cielo tan extenso que parecía imposible bajo los cielos cubiertos de árboles de Carolina del Norte. La altura hacía el aire escaso. Cada bocanada era un esfuerzo, y los caballos se movían con cuidado por los senderos rocosos bajo la luna creciente. Nadie decía nada, todos absortos en sus pensamientos sobre lo que descubrirían en las próximas horas. Llegaron cerca de la propiedad antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro, pero comenzaba a clarear con el azul del amanecer. Se colocaron en sus posiciones designadas formando un círculo que haría imposible cualquier fuga inadvertida. Whitmore observó la finca a través de binoculares mientras la luz se intensificaba, revelando detalles que la noche había ocultado. Había 3 construcciones principales, todas de madera nueva, sin gastar por el clima. El humo ya se elevaba de una de las chimeneas. Alguien estaba despierto y preparando el desayuno. Había un corral con algunos caballos, una carreta aparcada junto a uno de los graneros y campos de aspecto recién plantado. A primera vista, parecía una ciudad fronteriza normal, el tipo que surgía por todo el oeste a medida que más colonos llegaban en busca de fortuna. A la señal de Whitmore, los hombres avanzaron. Mantuvieron la formación, rifles en mano, pero apuntando al suelo, acercándose con la cautela de quien no sabe qué esperar a cambio. A 50 metros de la casa principal, la puerta se abrió y un hombre salió cargando un cubo en dirección al pozo. Se detuvo en seco al ver a los hombres armados entrando en su propiedad. Soltó el cubo y sus manos se levantaron instintivamente. No era el patriarca. El corazón de Whitmore se hundió antes de estar lo suficientemente cerca como para verificar. El hombre era de edad, pero su rostro era diferente. No estaban esos ojos penetrantes de los que hablaban en todas partes, no estaba esa presencia imponente que muchos decían que era. Este era solo un colono asustado, que se despierta y descubre una fuerza armada invadiendo su propiedad. La familia que se asentó en el Cañón del Eco resultó ser tal como parecían, honrados pioneros de Missouri que buscaban un nuevo comienzo lejos de los recuerdos de la guerra. Se alejaban de los vecinos no porque fueran malvados, sino porque eran reservados y aún lloraban las pérdidas de la guerra. La similitud con la familia que buscaban era solo eso, una semejanza,
una cruel coincidencia que había arrastrado a Whitmore y a sus hombres a través de medio continente por nada. El juez se disculpó 1000 veces con la familia aterrorizada, explicó la situación y les compensó por el susto. El hacendado, tras la sorpresa inicial, se mostró comprensivo. Había leído sobre el caso del Valle Oscuro en los periódicos y aunque odiaba que lo confundieran con criminales en busca y captura, comprendía la investigación. Hablaron durante horas. Whitmore relató el caso. El colono les dio café y les mostró que no tenía nada que ocultar. El camino de vuelta a Carolina del Norte pareció más largo que nunca. Whitmore había apostado tanto en ello, se había dejado pensar que lo lograrían, que volver con las manos vacías se sentía peor que todas las decepciones anteriores juntas. Empezó a preguntarse si seguiría siendo juez, si aún tenía ganas de ir tras una familia que siempre iba un paso por delante, siempre desapareciendo justo cuando llegaba el momento. En el camino, reflexionó sobre la justicia en un país tan grande y en crecimiento. La misma inmensidad que atrajo a millones de personas en busca de una nueva vida, atrajo a aquellos que huían de sus delitos. Las comunicaciones entre estados eran lentas, los registros eran incompletos, y una familia decidida a desaparecer tenía muchas maneras de hacerlo. Podrían estar en cualquier parte, desde los bosques del noroeste del Pacífico hasta los desiertos del suroeste, desde las llanuras centrales hasta las ciudades portuarias, donde podrían haber saltado en un barco a otro país. Cuando Whitmore finalmente regresó al condado de Madison en septiembre de 1870, había una montaña de correo esperándolo. Había más avistamientos posibles, más familias que decían saber algo, más periodistas que querían hablar sobre el caso que seguía cautivando al mundo. Pero también llegaban cartas de familiares de las víctimas, agradeciéndole su trabajo, entendiendo lo difícil que era la búsqueda y diciéndole que no se rindiera cuando parecía imposible. Estas cartas reavivaron algo en Whitmore. Se dio cuenta de que no solo estaba cazando criminales para cumplir con una ley sin rostro, estaba luchando por personas reales que habían perdido a sus seres queridos en formas horribles. Cada víctima había sido alguien con sueños, metas, alguien con seres queridos que los amaban y los esperaban. Rendirse significaría dejar a los criminales libres y dejar a estas familias con la incertidumbre para siempre de qué había sido de sus seres queridos. Reajustó su estrategia. En vez de ir tras cada historia en viajes caros y agotadores emocionalmente, Whitmore creó una red de corresponsales. Me comunicaría periódicamente con autoridades en estados clave. Les enviaría actualizaciones del expediente a medida que surgieran nuevas informaciones y establecería un sistema en el que la información pudiera compartirse rápidamente sin tener que viajar constantemente. Era una forma menos llamativa, pero más viable a largo plazo. En este tiempo, algo empezó a pasar. El caso del Valle Oscuro estaba revolucionando la manera en que se resolvían los delitos interestatales. Las autoridades locales de todo el país comenzaron a ver la necesidad de una mayor coordinación, de mejores maneras de comunicar información sobre criminales fugitivos. No fue de la noche a la mañana y no fue nada coordinado, pero se estaban sembrando las semillas para lo que finalmente se convertiría en una colaboración más formal entre jurisdicciones. Whitmore también empezó a escribir sobre el caso como una historia, no solo como documentos legales, sino como un caso de estudio para formar a futuros investigadores. Estaba escribiendo sobre los errores cometidos, las oportunidades perdidas, las señales que debería haber visto antes,
Era una confesión de derrota y una guía de cómo ganar la próxima vez. Algunos de sus artículos finalmente se publicaron en revistas jurídicas y se llegaron a citar como autoridad en debates sobre criminalística. En diciembre de 1870, llegó otra carta de la prima que había dado la pista sobre Montana meses atrás. Había llegado otra carta, esta vez con matasellos de Wyoming. La carta era aún más cuidadosa que la anterior, pero de nuevo había claves ocultas. Hablaba de inviernos crueles y de pasos cerrados por la nieve, lo que indicaba gran altitud. También había una mención extraña de vecinos que no preguntan, tal vez una comunidad de forajidos o gente que se mantenía al margen de la ley. Whitmore comunicó esto a las autoridades de Wyoming, pero no organizó otra expedición inmediatamente. Había aprendido que lanzarse ciegamente con información incompleta rara vez terminaba bien. En su lugar, exigió que las autoridades locales investigaran en silencio, identificaran familias que encajaran con el perfil y avisaran antes de hacer nada. Era una manera más lenta pero más segura. Los meses que siguieron trajeron más decepciones. Las búsquedas en Wyoming arrojaron algunas pistas, pero confirmar cada una llevaría horas, y la familia que estábamos buscando, si es que estaba allí, tuvo tiempo suficiente para darse cuenta del interés adicional y desvanecerse nuevamente. Era un juego del gato y el ratón, pero el ratón siempre parecía conocer los movimientos del gato, siempre escapando justo antes de ser atrapado. Los años que vinieron cambiaron la historia del Valle Oscuro. Lo que había sido una búsqueda intensa y apremiante se transformó gradualmente en algo distinto, una búsqueda de larga duración que requería paciencia en lugar de acción inmediata. Whitmore siguió trabajando, escribiendo a autoridades de todo el país, actualizando registros a medida que llegaban nuevas piezas, pero la verdad era ineludible. La familia se había desvanecido tan por completo que parecía casi sobrenatural. En 1872, casi 3 años después de los primeros hallazgos en el Valle Oscuro, algo volvió a alterar el curso de la investigación. Un hombre se presentó en la oficina del sheriff Brennan diciendo que era familia, no de sangre, sino por casualidad. Le había reclutado la familia años atrás, cuando era un joven desesperado, sin futuro, sin familia. El patriarca le había dado trabajo, comida, pertenencia, y él la había aceptado sin preguntar mucho sobre la naturaleza de esa comunidad aislada. El hombre, que pidió no ser identificado por temor a represalias, relató una historia que arrojó luz sobre la dinámica familiar que antes solo podía adivinarse. Describió una jerarquía autoritaria en la que el patriarca lo dirigía todo con una mezcla de carisma, intimidación y una especie de lealtad obligada que hacía casi imposible cuestionar o dejar el grupo. No había maltrato físico directo a la familia, pero había siempre una amenaza latente, una conciencia de que la desobediencia traería serias consecuencias. Aclaró que no todos los familiares estaban involucrados en las prácticas más turbias. Existía una jerarquía bien definida en la que unos protegían la propiedad, otros gestionaban negocios legítimos y solo unos pocos internos estaban al tanto de el trabajo principal, como eufemísticamente lo llamaba. Esta compartimentación no solo era funcional, sino también un método de control psicológico, manteniendo a la mayoría de los integrantes en una negación parcial de lo que realmente sucedía a su alrededor. El informante reveló que la huida familiar en 1869 se había planificado con meses de anticipación. Tenían espías en pueblos vecinos,
gente fuera de la familia que les informaba a cambio de dinero o favores. Cuando el juez Whitmore organizó su expedición al valle, la familia ya lo sabía. El incendio en el granero del vecino, días antes de la orden judicial, había sido una advertencia, una distracción, una manera de causar caos y confusión mientras terminaban sus arreglos para partir. La familia se había separado intencionalmente tras dejar el valle oscuro. Era una táctica de supervivencia, dificultando que la policía siguiera la pista de un grupo grande y llamativo. Se habían fijado puntos de encuentro, formas de comunicación en clave y rutas distintas que confluirían en un nuevo punto. El informante desconocía cuál sería ese destino final. Él había escapado del grupo en la confusión inicial de la fuga, aprovechando el caos para liberarse finalmente de algo que lo aterrorizó en silencio durante años. También dio detalles de cómo la familia elegía a sus víctimas. No era casual ni impulsivo. Espiaban a los viajeros que se acercaban, señalando a los que viajaban solos o en pequeños grupos y que llevaban objetos de valor, pero que no parecían ser buscados inmediatamente en caso de desaparición. Era una elección depredadora racional, que maximizaba la recompensa y minimizaba el riesgo de ser descubierto. A los viajeros que decían tener familia esperándolos en lugares cercanos se les dejaba pasar, pero a los que parecían huir de algo o empezar una nueva vida en lugares lejanos se les tomaba como blanco perfecto. El testimonio del informante fue ampliamente registrado por Whitmore, quien apreció su importancia no solo para el caso del Valle Oscuro, sino como una visión poco común del funcionamiento interno de una organización criminal familiar. Era información que podría usarse para reconocer y desmantelar estructuras similares si existieran en otras partes del país. El juez también le proporcionó protección al delator, ayudándolo a crear una nueva identidad en una ciudad lejana donde podría empezar de nuevo sin temor a ser descubierto por su familia. Con esta nueva información, Whitmore pulió aún más su expediente. Ahora abarcaba no solo características físicas y de conducta, sino también cómo pensaban, cómo funcionaban, cómo decidían las cosas. Era casi un perfil psicológico grupal, una forma de intentar meterse dentro de la mente de gente que había pasado generaciones en un estilo de vida depredador. Se distribuyeron copias actualizadas a autoridades en más de 30 estados y territorios, cada una acompañada de una carta que explicaba los nuevos descubrimientos. En 1873 y 1874 se produjeron varios avistamientos que parecían más convincentes que la mayoría de los anteriores. Llegaban desde Wyoming, Idaho, el norte de California, incluso desde Washington, pero todos encajaban en patrones familiares. Familias aisladas que aparecían en lugares estratégicos, que mostraban recursos inexplicables, que evitaban el contacto con los pueblos vecinos. Whitmore no podía verificar cada informe él mismo, pero se coordinó con la policía local, asesorándolos desde su experiencia. Algunos de estos informes condujeron a investigaciones que destaparon delitos, pero nada que pudiera vincularse directamente con la familia del Valle Oscuro. Al parecer, había más gente y organizaciones ahí fuera haciendo cosas parecidas de lo que nadie se había dado cuenta. El oeste estaba abierto y sin ley, atrayendo tanto a colonos honestos como a villanos. Cada búsqueda, aunque no localizara a la familia, al menos interrumpía otras actividades delictivas y tal vez salvaba vidas en el proceso. En 1875, 6 años después de los hallazgos en el Valle Oscuro, Whitmore recibió noticias que parecían prometedoras.
Las autoridades de Oregón habían detenido a un hombre que intentaba vender caballos que coincidían con descripciones de animales robados en varios estados. En el interrogatorio, el hombre dijo que una vez había trabajado para una familia en las montañas que no preguntaba de dónde venía nada que le trajera. La descripción de la familia y la ubicación de su propiedad se ajustaban a los patrones familiares. Se formó una expedición, esta vez encabezada por un marshal federal que se había interesado en el caso tras leer el expediente de Whitmore. El juez, ya cincuentón y cansado de años de decepciones, esta vez no intervino directamente, pero siguió los acontecimientos por telégrafo, esperando noticias con una esperanza escéptica que había aprendido de amargas experiencias pasadas. La propiedad de Oregón se localizó exactamente donde el informante había dicho, en las montañas aisladas no muy lejos del Valle Oscuro original. Pero cuando la policía llegó, lista para finalmente enfrentarse a la familia tras años de búsqueda, solo encontraron ruinas. Los edificios habían sido quemados no por accidente, sino a propósito. Un fuego controlado para destruir pruebas, pero dejando lo suficiente en pie para narrar una historia de fuga precipitada. Una búsqueda en el área descubrió evidencia de reciente habitación, posiblemente solo semanas antes de que las autoridades llegaran. Había cosas abandonadas, algunas de las cuales coincidían con descripciones de robos a víctimas en el Valle Oscuro, lo que confirmaba que era la familia que buscaban la que había estado allí. Pero de nuevo, se habían ido justo cuando más se necesitaba, como si algún tipo de sistema de alerta temprana les hubiera avisado de la llegada de la policía con tiempo suficiente para desaparecer por completo. Este hallazgo desató una búsqueda de posibles soplones dentro de las propias fuerzas del orden. La regularidad con la que la familia eludía la captura indicaba que conocían información que solo alguien dentro de los círculos de poder podía proporcionar. Era una posibilidad preocupante, pero innegable. Whitmore comenzó a revisar quién había recibido copias del expediente, a quien se le había informado sobre ciertas investigaciones en busca de posibles filtraciones que estuvieran comprometiendo las capturas. La investigación interna nunca llegó a una conclusión firme, pero abrió interrogantes sobre la seguridad operativa y la necesidad de compartimentar la información sensible. Fue una lección brutal, pero necesaria, sobre la forma en que las investigaciones que cruzaban fronteras jurisdiccionales y que involucraban a tantas autoridades diferentes, todas con distintos grados de competencia e integridad, podían descarrilarse. Mientras tanto, el caso siguió desarrollándose en el ojo público. Se llegaron a escribir libros acerca del Valle Oscuro, unos verdaderas investigaciones de archivos existentes, otros sensacionalistas inventando atrocidades para saciar el morbo de la gente. Whitmore trató de contrarrestar la desinformación escribiendo su propia versión de los hechos, pero la ficción se vendía mejor que la verdad, y las historias distorsionadas llegaban a muchas más personas que sus relatos documentados. Los años pasaron, y el caso se convirtió en una mezcla de historia y leyenda. Whitmore, ahora envejecido por la búsqueda de más de una década, finalmente debió reconocer la amarga verdad. Tal vez la justicia perfecta era imposible. La familia se había desvanecido, no solo físicamente, sino casi legendariamente, perdida en la inmensidad de un país en transformación. Pero lo que quedó fue el efecto permanente del caso. Los cambios que se estaban gestando en la forma en que las autoridades colaboraban, las técnicas de documentación que Whitmore había perfeccionado, la comprensión de que los delitos podían cruzar fronteras y necesitarían coordinación más allá de las jurisdicciones locales. Todo esto nació en parte de la frustración
y la determinación del Valle Oscuro. Fue un legado incompleto, pero importante. A lo largo de los años, las familias de las víctimas han desarrollado maneras de sobrellevar la falta de cierre. Algunos erigieron monumentos, otros simplemente continuaron, cargando en silencio con sus pérdidas, y algunos nunca dejaron de esperar respuestas que nunca llegarán. El dolor no se va con el tiempo, solo se transforma, se convierte en una parte del paisaje emocional para los que quedan. El mismo Valle Oscuro, la ubicación física en las montañas de Carolina del Norte, fue reclamado por la naturaleza. Las últimas estructuras en pie se derrumbaron. La maleza invadió los caminos y el valle se convirtió en una más de las innumerables arrugas anónimas en la cordillera de los Apalaches. Aún la gente que se encuentra por ahí se tropieza con la antigua ubicación, trozos de madera podrida o piedras de cimientos cubiertas de musgo, restos silenciosos de narraciones que el bosque estaba olvidando. En cuanto a la familia, su paradero final siguió siendo un enigma. Hubo avistamientos esporádicos en las décadas siguientes, avistamientos no confirmados cada vez más lejos, pero nada verificable. Tal vez siguieron practicando en algún lugar lejano donde la ley nunca llegó. Tal vez se dispersaron finalmente como familia, desapareciendo sus integrantes en las sombras con nuevas identidades fabricadas. Nadie lo sabe. Whitmore se pasó sus últimos años ya no tras la familia, sino escribiendo todo lo que había aprendido, creando un archivo para que las futuras generaciones de académicos pudieran consultarlo. Nunca dejó de esperar por completo aquel último telegrama que anunciara su captura, pero aprendió a valorar el trabajo por sí mismo y no por lo que lograra. La justicia a veces es imperfecta, más un esfuerzo que una solución. Este caso nos recuerda algo básico sobre la naturaleza humana y la sombra que puede acechar incluso en los lugares más civilizados. Nos recuerda que el peligro puede esconderse en la soledad, que las estructuras familiares pueden pervertirse para el mal y que la vastedad geográfica puede guardar secretos horribles durante mucho tiempo. Pero también nos enseña a no rendirnos, a no conformarnos con dejar preguntas sin respuesta solo porque encontrar las respuestas sea complicado. Las montañas permanecen ajenas a las narrativas humanas que se tejen en sus valles. El viento aún sopla entre los picos, arrastrando susurros de tiempos perdidos, de viajeros perdidos, de una familia que convirtió el aislamiento en algo inimaginable. Y tal vez, en algún lugar allá abajo, en las montañas olvidadas, todavía quedan huellas esperando ser descubiertas, historias que preferiríamos no conocer.